Con todo, por tu vida, gracias por tu palabra.
Bendice a tu pueblo, Cordero Santo. No estamos solos, Dios Santo. Yo sé que tú estás en medio nuestro, Cordero de Dios. Ayúdanos. Dios, el enemigo anda buscando cómo devorarlo, Dios Santo, pero no permito. Te pido, mi Dios, muchacha, Padre, la vida de mi hermano Enrico, Dios Santo. Aunque las autoridades dicen que va a tardar, pero todo dejamos en tus lindas manos, Señor, quien como tú, Dios. Por nadie más podemos tener confianza. Tú puedes promover todo, papito lindo, en tus lindas manos, Cordero, papá del cielo, que hay buena respuesta. Tú eres un Dios de los ejércitos. Te pido, Dios mío, que esta mundial nos bendiga, solamente tú puedes cambiar la vida de ellos. Y Dios mío, por la vida de mi hija Carolina, papá. Dios mío,
unidos, Dios Santo, jamás seremos vencidos por el poderoso. Hay poder en la sangre que tú derramaste allá en la cruz del Calvario, mi Dios. Amén. Y sean bienvenidos a cada uno. Amén. Esta noche. Dios siempre ha sido bueno. Amén. Siempre, siempre. El buen soldado tiene luchas. El buen soldado siempre tendrá luchas, guerras. Si no tenemos luchas, si no tenemos pruebas, no podemos ser un buen soldado de Jesucristo. Amén. Porque cuando somos probados como loro y pasamos ese juego, no hay nadie que nos pueda detener de seguir predicando el Evangelio. Amén. 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 Abre su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 19, hasta el verso 20. Amén. Y yo quiero que todos, y bienvenidos. Bienvenido y siempre aquí lo que se habla aquí es palabra de Dios. Amén. Sea bienvenido y gracias por acompañarnos. Que no sea la primera vez. Aquí siempre, pues ya que vivimos cerca, ¿verdad? Que puedo pasar por ti, no hay problema. Amén. Y invitamos amigos. Yo creo que eso también hay que invitar. No se preocupe. Si no tenemos para la gasolina, yo sé que Dios el día de mañana nos va a bendecir de poner gasolina. Amén. Amén. ¿Todo lo tiene? Amén. Vamos a leer en el capítulo 5 de Efesios, verso 1. Dice, yo leo el 1 y ustedes el 2, nos unimos en el verso 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y hará el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni tonterías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, Comprobando lo que es agradable al Señor. y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es ahora hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tu cuerpo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andéis, no como necio, sino como sabio, Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual antes bien sed llenos del Espíritu. Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendiciones en esta noche. Sigamos gozando.
Gracias, papito lindo, por tu presencia, Dios, en esta hora. Bendice, Dios mío, cada uno, Dios mío, tus hijos, los que vamos a morir en esta hora, Dios. Ayúdanos, Dios mío, para seguir adelante, seguir al frente, Dios mío, contigo, papá del cielo. Porque sencillo, mi Dios, nosotros nada podemos hacer sin tu ayuda, Dios mío. Bendice, Dios mío, la vida de los niños, Dios mío, de los jóvenes, Dios mío, pero precioso. Bendice, Dios mío, la vida de la hermanita, Dios mío, la del cielo, que enseñes a llamar, Dios. Mi hermano Marina, oh Dios, a mi hermano Andrés, mi hermano Delio, de los santos, Dios mío, Dios mío, Dios, a mi hermano Saúl, Dios, para mi hermano Dios, a tus esposas. Gracias a Dios por su palabra dice, donde está nuestro precio pecado, puede estar teniendo vuelto. Gracias por el precioso. Pido, Dios santo, de esta hora, por el precioso. Yo te ruego, papito lindo, que te des lindas manos de poder, papito lindo. Pero también, Dios mío, que salga mi vida de los cambios, Señor. Que todo va a salir bien, papito lindo, todo tus lindas manos, incluyendo tu vida preciosa. Gracias, esperemos la respuesta tuya, Dios, paciencia,
Señor, de cada uno, mi Dios, que en esta noche está en este lugar. La vida de Ariel, Dios, Señor, gracias, Cristo de Dios que está aquí en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Y Señor. tú lo sacas, papito lindo, Santísimo, Aquí papá. estamos, mi Dios. Que como tú, Dios, Yo sé que nosotros, Padre, así no como somos tú me buenos. cambiaste, Estamos Señor, luchando, Dios, así lo puedes cambiar también. para tener un lugar allá en los cielos, mi Dios. En esta noche, mi Dios, gracias por cada pobre, por cada adulto, Señor, que está en esta Sí, noche, Dios. Señor. Aleluya. Padre mío de gloria, gracias por tu presencia. Hay poder en la sangre, mi gloria. Dios. Allá en la cruz del Que Calvario. solamente tú, Dios, conoces nuestro corazón, conoces nuestra mente, nuestro ser. Que en esta noche, Escucha los clamores de cada uno de tus gracias, hijos, papá, Dios. gracias porque solamente tú, oh Dios, tienes todo bajo control, Señor. Padre mío de gloria, Yo solamente sé que tú escuchas confiamos en nuestras ti. peticiones, cada uno de nosotros. Padre mío, que en esta noche, mi Dios, yo sé que, Padre, tú no vas a hablar. ¿A qué iremos, oh Dios, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Palabra en esta noche. Padre mío de gloria, que nosotros podemos salir una bendición en esta noche. Como dice tu palabra, Dios mío, Jeremías 33, clame a mí, yo te Rey de responderé. Dios, aquellos, Señor, de los que estaban viniendo, no están llegando, mi Dios. Te pido, mi Dios, que nos ponga un sueño, Dios. No sé, mi Dios, solo te pido, Rey de gloria, y tú tienes todo bajo control, la vida de ellos. Padre mío, gracias. Gracias, mi Dios. Te pido por aquellos hombres, Señor, que están predicando en lugares donde no es permitido de predicar tu La palabra. vida de los pastores, la vida de los Dale evangelistas, fuerza. Dios santo, la vida de los Dale misioneros. fuerza, Señor. No los dejes solos. Por aquellos, Señor, que han dado la vida por tu palabra, mi Dios. Yo sé que estamos en los últimos tiempos. Oh, estamos en los últimos tiempos en esta hora, Señor. Gracias. Gracias por cada vida, por cada matrimonio, por cada niño, por cada joven. Padre mío de gloria, gracias por este hogar. Gracias, mi Dios. Gracias, Rey de gloria. Tu misericordia, tu gloria, tu reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Le puede dar un palma al Señor? Por nombre en esta noche, bienvenido hermano Víctor. Amén. Alba, bienvenida. Amén. Una vez más, bienvenido. Nosotros ya siempre estamos aquí, somos bienvenidos. Amén. Así es de que ponemos la atención en la palabra de Dios en esta noche. Sí, y una vez vamos a recoger la ofrenda, antes de empezar se iba después, pero vamos a orar de una vez. Amén. Así, hermano, vamos a orar por la ofrenda. Pues, hermano, pues, a pesar que llegan luchas en nuestra vida, pero sigamos adelante la obra de nuestro Dios, hermano y hermanos. Pues, no es fácil pasar las luchas, las pruebas, hermanos, pero estando en las manos de Dios, yo sé que Él nos puede ayudar, hermano. Así vamos a orar por su ofrenda. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, te pido de Dios. Gracias, bendice, bendiga a cada uno de tus hijos, Dios, ahora, Señor, para poder ofrendar, Dios mío, conforme, Dios mío, cada uno de nosotros, Dios. Gracias, papá, gracias, guardar, Dios. Pues bendice, Dios mío, el que no va a poder dar, Señor, tú conoces, papá del cielo. Bendice a cada uno, Dios mío, los que tienen trabajo y los que no.
tenemos, Señor, mi Dios. Yo sé que tú vas a proveer de nosotros, Padre del cielo, porque todo viene de ti, papá. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Dios bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga más. Amén. ¿Cuántos nos estamos gozando en esta noche, hermanos? Qué bonito estar en la presencia, ¿verdad?, de nuestro Señor. Abran sus Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 6. Vamos a leer los primeros 6, 7 versículos. Sé que Dios nos ha estado hablando desde el primer día y nos sigue hablando. Y nos va a seguir hablando. Porque así es nuestro Señor, que tiene una gran misericordia para con sus hijos. Un tema que a muchos no les gusta oír y a muchos no les gusta predicar este tema, porque no es algo tan bonito, atractivo, pero la palabra tiene que ser dada, porque así lo tiene Dios, y la palabra pues va a caer como sal en la herida, pero luego va a dar su fruto, y va a ser como la miel, dice su palabra, que va a ser dulce después que haga su efecto, aunque a veces nos cae amarga, dura, pero cuando el Señor habla, hermanos, y hay que aguantar como un soldado, decimos ya, ¿verdad? ¿Están listos, hermanos? Amén. Bueno, la palabra de Dios se lee tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga, en vida nueva. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a llegar por el momento. Vamos a seguir leyendo después. Como les repetía, Dios ha estado hablando y hablando y sigue hablando, y no va a parar de hablar hasta que entendamos, ¿verdad? Hay que entender prácticamente de que Dios está diciendo aquí, nos está advirtiendo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Pablo dice, en ninguna manera. A veces pensamos nosotros, hermanos, que el trabajo de Dios sí es perdonarnos. Y tenemos un abogado, dice Cristo Jesús, cuando cometemos ese error. Pero ya no tiene que ser una manera de nosotros seguir viviendo el pecado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no podemos. Dice que, ¿qué dice? Si seguimos leyendo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Dice Pablo. Pero pensamos de que el trabajo de Dios es perdonarnos y nosotros seguir pecando. Yo peco hoy, peco mañana, el Señor me perdona.
vuelvo a pecar hoy, peco mañana, el Señor me perdona. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo lo que está diciendo es en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado o al pecado? Amén, hermanos. Amén. Cuando Dios, ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana, ¿alguien podía leer? Donde dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le contestó, ninguno te condenó. Ella dijo, no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mujer, vete a descansar, vete por aquí, vete por allá, lo que sea. Pero él sabía que 2000 años después, diciendo, ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. Si es así, entonces nosotros, ¿cómo vamos a decir? Pecamos hoy, nos perdona mañana, pecamos pasado, nos perdona el viernes. No, de ninguna manera, dice Pablo. No podemos ya tener esa vida de pecado. Ya morimos. El día en que Jesucristo fue crucificado, vamos a ir leyendo ahí. El día en que Cristo fue crucificado, también nosotros participamos ahí. Morimos al pecado. Él ya nos limpió. Somos limpios. Cada vez que nosotros pecamos, nos volvemos a separar de Dios. Nos ensuciamos. Ya Él nos limpió. Eso está como quien dice, yo digo no al perdón, digo no a la gracia. Y hacemos de la gracia una desgracia. ¿Por qué? Porque no estamos agarrando esa gracia. No estamos agarrando ese perdón que Él nos dio. Y volvemos a lo mismo y a lo mismo. ¿Qué dice Él? Que va a venir por una iglesia que sin manchas y sin arrugas. Sigamos leyendo, hermano. ¿Alguien puede leer el versículo 5? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Amén. Juntamente con Él. O sea que de la misma forma como Él tuvo su resurrección, así también nosotros. El número 6, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando nacimos nosotros ya nacimos pecadores, con el pecado original, como le llaman. Pero ese día que a Él lo crucificaron, ¿qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Ese día nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz con Él. Eso es lo que está diciendo. Que ese hombre fue crucificado ahí, ese viejo hombre. Ahora ya no somos ya ese viejo hombre. Ahora somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. El 7, hermano. Porque Él que ha muerto ha sido crucificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 9.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él murió una vez por usted y por mí. La muerte ya no se enseñorea. La muerte ya no tiene más poder que él, ni nunca lo tuvo. Más de él, de la misma forma, número 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive para Dios. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios, para el Padre. 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿Qué dice? Señor nuestro. Así también, ¿quién? Nosotros considerados que muertos. ¿A qué? Al pecado. Pero vivos. ¿Para quién? Para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Se dieron cuenta? Entonces, así también vosotros, considerados muertos. ¿Muertos a qué? Al pecado. Usted ha ido a un velorio, a un funeral, donde está la persona así en el cajón. ¿Qué hace? Ya no se mueve, ya no siente, ya no oye, ya no nada, está muerto. Así está el pecado en nosotros. Así tiene que estar el pecado, muerto. Yo le estaba haciendo el otro día una pregunta, lo que fue al hermano Eladio, que le dije, y se la voy a hacer a uno de ustedes también esa noche. Ahí en Guatemala le llamamos, donde yo soy, le llamamos pulso. Cuando alguien agarra así y hace fuerza para acá y el otro hace fuerza para allá. Entonces yo le pregunté al hermano Eladio, si yo viniera, digamos, con un niño, con Caleb, vamos a poner un Caleb, y vamos un pulso, así. Hermano Víctor, ¿quién quiere usted que gane? ¿Él o yo? ¿Ah? ¿Yo? Pues déjenme decirle que no. Pareciera que sí yo gano, ¿verdad? Porque yo soy más fuerte y todo eso. Pero si yo lo dejo a él, él me gana. Si yo le permito a Caleb y me dejo, él me va a ganar. De la misma forma es el pecado en nosotros. Solamente si nosotros le permitimos, si nosotros le dejamos. ¿Por qué? Porque ya está muerto ya. Pero si nosotros abrimos y le dejamos, sí. Dos hermanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en Que no reine pues el pecado. ¿En dónde? ¿En dónde, hermano? Que no reine. ¿En dónde? el 12, No, el 13. no, el 13, No, el 12, perdón. El 12. Que no reine no reine pues el pecado. ¿En dónde? en vuestro En el cuerpo. cuerpo. ¿Por qué? O sea, para que no le obedezcáis, dice, ¿verdad? Si reina el pecado en nuestro cuerpo, vamos a ser esclavos, vamos a obedecer a ese pecado. 3, hermanos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Nuestros
miembros al pecado, ya no nos prestemos para qué, para todo eso. Ustedes ya saben de qué les estoy hablando, para los deseos malos, todo lo que encierra ahí. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14, hermano. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ejemplo, vamos a suponer que voy en el freeway y ahí dice 65 millas por hora. Yo voy a 75, ya es infracción a la ley. Ya cualquier policía me puede parar y ponerme un ticket. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una infracción de la ley. Aquí estamos hablando de la misma forma, pero en un sentido un poco más diferente. Porque el pecado es infracción contra Dios también. Vamos a ir poco a poco. El 15, hermano. Pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Está otra vez. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Vamos a seguir pecando? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, no, dice Pablo, de ninguna manera. Pero muchos piensan y dicen, no, si estamos bajo la gracia, si Dios es misericordioso, si Dios es esto, Dios es el otro, sigamos así, sigamos así, sigamos. No, Dios dice, vengo por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y aquí lo está comprobando. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De la manera. 16, hermano. ¿No sabéis que si os sometéis a algunos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Cuando hay un pecado en nosotros, que hay un pecado que nosotros no podemos abandonar, no podemos dejar. ¿Quién es el esclavo? Somos nosotros. Pasamos a ser esclavos de ese pecado. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Biblia, porque Dios nos está diciendo, cada vez que hay un pecado entre nosotros, ¿qué pasa? Ese pecado tiene el poder sobre nosotros. Tiene poder sobre nosotros. Y pasamos a ser esclavos de ese pecado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos libres en Él. Que vivamos en Él. Ya Él murió una sola vez. 17. Pero gracias a Dios que aunque seréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual Cristo verdad 18. y libertados del pecado veniste a ser el siervo de la justicia. Y libertados del pecado. ¿Por qué? Porque Él libró del pecado. Veniste a ser siervos de justicia. 19. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaréis vuestros miembros para servir a la justicia y de la verdad, así ahora para santificación
Quitad vuestros miembros para servir a la justicia. Ese era el 19, ¿verdad? 19, ¿ok? Ahora bien, si nosotros decimos que somos creyentes, si nosotros decimos que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿no creen que tiene que haber un cambio? ¿No creen ustedes que tiene que haber una forma diferente de vivir? ¿O vamos a seguir viviendo como éramos antes? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él ya murió una sola vez. ¿O vamos a pisotear la sangre de Jesucristo, dice en su palabra? No, de ninguna. Tiene que haber una evidencia, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. En el momento que tú y yo aceptamos, decidimos aceptar, pero tiene que haber una evidencia que somos hijos de Dios. Tiene que haber un cambio, la gente tiene que decir, miren, esos que van ahí ya no son así, ya no son así. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. 20, hermano. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿cuándo? Cuando no habíamos aceptado a Cristo nuestro Salvador. Cuando no habíamos aceptado, cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. 21. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Ok. Quiero entender aquí Pablo. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice. Ahora os avergonzáis, nos da pena. ¿Por qué? Así es que todo lo malo. ¿Y qué fruto teníamos? Ningún fruto, no teníamos nada. El único fruto que venía era de muerte, porque ya estábamos condenados. Pero gracias que Cristo nos llamó y obedecimos, ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero qué fruto venimos de 22, perdón. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y estos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El punto ahora que yo quiero que entendamos, porque de nada me sirve a mí decir mil por mil palabras que salgamos igual. Yo pienso que su palabra nunca llega de regreso a él vacío. Así que siempre cuando Dios habla, vuelve. Dice que la palabra es cae, agarra y vuelve otra vez. A propósito de Dios hablarnos y enseñarnos de su palabra. ¿Para qué? Para que tengamos una vida diferente. Que entendamos que el pecado a Dios no le agrada. ¿Por qué a Dios no le agrada el pecado? Porque Él es santo. Así de sencillo, Él es santo. Y el pecado nos separa de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos acerquemos hacia Él. Cuando nosotros nos pecamos, eso nos separa de nuestro Padre. Quiere decir tampoco
que no vamos a fallar, pero también la misma palabra dice que cuando eso pase, pues ya no podemos vivir de esa manera. Ya no podemos seguir viviendo esa vida de pecado. Ya no podemos vivir practicando el pecado. Porque dice la palabra que el que practica el pecado es ¿de quién? ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo, dice su palabra. ¿Por qué del diablo? Porque él desde el principio es un mentiroso, un falso, homicida. Entonces que el que practica el pecado no puede decir que es hijo de Dios. Si la palabra dice que el pecado nos separa de Dios y que el que practica el pecado es hijo del diablo, ¿cómo puede decir que es hijo de Dios? ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Si Dios es luz, Satanás es oscuridad. ¿Qué tiene que ver? Nada. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver ya en ese estilo de vida? Nada. Que eso, como le digo al hermano aquí, que fornicación y esto y lo otro, que ni siquiera se mencione entre ustedes, ¿viste? ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada eso. Todo aquel que peca no lo ha conocido. O sea, no lo conoce a Cristo. Pero vamos a ir mejor a la palabra de Dios que sea diciéndonos. Juan capítulo 3, versículo 9. Cualquiera que lo pueda leer. Porque a mí no me gusta hablar sin tener la certeza de lo que estamos leyendo. No les podría decir aquí, pero vamos a ir a la palabra. Juan capítulo 3, versículos 9 en adelante. Del 4 al 9. Juan capítulo 3, versículos 4 al 9. Amén, hermanos. No. Juan. Juan capítulo 3. Verso 4. Verso 4 al 9. Nicodemo le dijo, Entonces, ¿cómo puede? Perdón, estoy mal. Es primera de Juan. Perdón. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Miren qué bonito el último versículo. El 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente es de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe
rige también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo el que peca dice que ¿qué? Que no le ha conocido. Que no le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No peca, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente es de Dios y permanece en Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto y tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y vino Jesús y le dijo: levántate, toma tu lecho, anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. En aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Y le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había ido apartado de la gente que estaba en ese lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué les leí esta historia, hermano? Porque me di cuenta de que este paralítico estaba ahí, que no se podía mover. Pero para meterse al estanque, alguien lo tenía que tirar o poner o mover para que el movimiento de agua lo curara de lo que él tenía. ¿Cuántos de ustedes ya saben esta historia? Pero como él era paralítico, él no podía moverse y meterse por sí solo. Venía otro, y él sí se metía y le ganaba el lugar a él. Pero cuando Jesucristo vino, él no le importó el estanque, no le importó las aguas, no le importó nada. Lo sanó al instante. Pero aquí
está en el versículo 14, está lo que quiero decirle. Cuando le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, que no te venga, para que no te venga alguna cosa peor. Oiga bien, o sea, como quien dice que Jesús le estaba diciendo, ya te sané, tranquilito, andate, ya no sigas en esa vida de pecado, no vaya a ser que te venga algo peor. ¿Se fijaron? Sí lo sanó, lo salvó, lo curó, todo, pero se lo advirtió. ¿Qué le dijo? Vete, ya no peques más. ¿Qué le dijo Jesús? Él le podido decir, mira, ya estás sano, date, igual lo que le dijo la mujer samaritana. Pero no, le dijo, vete y no peques más. ¿Para qué? Fue más listo, fue más, le explicó mejor, para que no te vaya a venir algo peor. Es como que nos hiciera diciendo que Jesucristo esta noche a nosotros lo mismo. Sí, ya morí por usted, ya pagué el precio por usted, ya hemos vivido nuestra vida. Hay una vida mejor que Él nos ofrece. Entonces ya para ir aterrizando, como dicen, prácticamente, como les decía, ¿cuál es el punto aquí en todo lo que estoy hablando? De que nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y estar pensando que podemos vivir la vida que vivíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque somos nuevas criaturas, ya lo dije. ¿Por qué? Porque hemos sido cambiados, somos nuevos. ¿Cómo vamos a decir que vamos a seguir viviendo en pecado cuando Él ya pagó por mis pecados? ¿Cómo puede ser que soy hijo de Dios si el pecado no tiene nada que ver con Cristo? ¿Cómo voy a andar ahí haciendo esto y haciendo el otro? Aunque al cristiano no lo distingue a dónde va. No, al cristiano lo diferencia en lo que él hace. ¿Ya? Voy a repetir de nuevo. Al cristiano no lo hace diferente algo a donde él va, no, sino lo que él hace. ¿Qué quiero decir con eso? Usted puede llegar donde hay 1000 bolos, donde hay 1000 marihuaneros, 1000 drogadictos. Pero si usted no lo hace, no es donde vamos, es lo que hacemos, lo que nos hace diferentes. Ya no sigamos pensando de que vamos a vivir en Cristo, que morimos en Cristo, pero que vamos a seguir viviendo una vida de pecado, que vamos a seguir practicando lo que nos da la gana. No, no. Dios quiere, su pueblo nos separó por algo, nos limpió, ya pagó el precio. Ya no agarremos esa sangre de Cristo y la pisoteemos. Agarremos esa gracia y aceptémosla. Ya no vivamos una vida pensando, sí, soy salvo, ya. No, Dios no quiere eso. Para que en aquel día, cuando Él venga, podamos decir, sí, Él viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, y esta es tu iglesia, esta es tu iglesia. Dios le bendiga, hermano. Amén.
Sí. Luchemos. Luchemos porque tenemos empezado una carrera. Lo hemos terminado. Lo hemos terminado. La carrera tenemos que empezar. El día que Cristo venga, el día que nos morimos, pero sabiendo que hicimos algo. Hicimos algo. Nosotros, cada uno de los que estamos en esta noche, si alguien no ha recibido a Cristo, no lo deje para mañana. Lo que puedes hacer. Y si alguien está débil en la fe, no lo deja para mañana también. De lo que puede hacer. Porque es incierto el día de mañana para el ser humano. Yo no sé, usted no sabe si usted se va a poder levantar el día de mañana. Y hay algo que esto me marcó mi vida también. El mensaje estuvo lindo, hablando del pecado. Y viene eso de esta llamada. Un día estuvimos invitando a una persona. Un día sábado. El hombre dijo no. Salió. Pero la misma noche se fue. Y aquí se vino a matar aquí. Atrás. Hay otros que están aquí por la 18. Ya no volvió el siguiente sábado. ¿Por qué lo hago eso? Porque el día de mañana es incierto para el ser humano. Hoy es, dice la Biblia, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. No importa cómo usted ha vivido su vida. Cristo va a hacer cambiar, quitar todo el pecado. La Biblia dice las cosas viejas pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas. Si alguien quiere aceptar a Cristo, es tiempo. Si alguien quiere responsabilidad, es tiempo. Y Cristo está en la puerta. Cristo está en la puerta. Sé que muchos de nosotros, salvadoreños, Nicaragua, guatemaltecos, Nicaragua para acá está lejos. Hemos venido de un país lejano y estamos en este país por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Y si alguien no, si todos están bien, no se quede para la otra semana. Están invitados. Amén. 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 Así es de que póngase de pie. Vamos a orar. Y seguimos orando. Seguimos orando por las almas de este lugar, de esta ciudad, de Centreville, de Easton, de Mérida, y de este pueblo aquí, de Graysonville, de Stephen Smith. Hay muchos hispanos que no conocen de Cristo. Muchos están caídos, muchos están en las drogas, muchos están en el alcohol. Y esto es el trabajo de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así vamos a orar en esta hora. Soberano Dios que estás en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias por su palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, guiándonos, fortaleciéndonos, usando nuestra vida, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación, Señor.
a cada uno, Señor, de esta noche, Señor, que escucharon tu palabra, mi Dios. Que podemos poner en práctica, Señor, tu palabra, mi Rey de gloria, porque solamente tú, Dios, hablas a tiempo y hablas fuera de tiempo. Usted tiene propósito para la vida de cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, gracias por cada uno. Gracias por tu Hijo que compartió tu palabra, mi Dios. Padre mío, por los que cantaron las alabanzas, Señor, seas brillando su vida. Papito lindo, precioso, ayúdanos a tener un carácter de Dios. Ayúdanos, mi Dios, a tener humildad, Señor. Porque, Padre, tú eres un Dios que todo lo sabes de nosotros. Perdóname. Aquí estamos en esta noche. Aquí está mi vida. Padre mío de gloria, cada uno, Señor, que tú nos trajiste, así lo puedes llevar a sus áreas de descanso, Señor. Si es tu voluntad el día de mañana, podemos abrir nuestros ojos para ver un nuevo día más. Padre mío de gloria, guarda a cada uno, Señor, por nombre. Guárdanos, Señor, y los que van a quedar en este hogar. Que quedes con ellos, Señor, y los que van a manejar, que también tú pases con ellos. Gracias, Espíritu Santo. Te pido por aquellos que no pudieron llegar. Gracias, mi Dios. Te pido por aquellos que están enfermos, Señor. Te pido, mi Dios, por todos los que están pasando dificultades, mi Dios. Fuerza, fortaleza, Señor, a cada uno. Gracias, Papito lindo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, mi Dios. Amén. Y amén. Y así nos quedamos despedidos en esta noche. Amén.